Dios le bendiga, mi nombre es José Fernando y en esta hora hablaremos acerca del tema la posmodernidad. ¿Qué es posmodernismo? Sería después de lo moderno. Este término, según el doctor Heathwith, que es profesor de filosofía en la Universidad Carolina del Norte, dice que surge a consecuencia de las arquitecturas de las bellas artes por los años de 1950. La posmodernidad aparece a consecuencia de las malas experiencias que atravesó la sociedad en la época del Renacimiento por los siglos XIV y que finaliza en el siglo XX. Para ello aparecieron personajes muy importantes como el francés Lautaro, está también Jacques Derrida y Gianni Bettino. El proyecto o el fin de este trabajo es poder profundizar o analizar la filosofía y los pensamientos de cada uno de estos ya mencionados con relación a las Sagradas Escrituras. Jean-François Lyotard, La crisis de los metarrelatos. El filósofo Jean-François Lyotard en 1979 escribió un informe describiendo a la posmodernidad como la incredulidad a las metanarrativas. En la posmodernidad no dan credibilidad a los grandes relatos de los acontecimientos de la historia humana, como el cristianismo que promete la redención y la salvación del hombre, el iluminismo que busca el progreso a través de la razón, el capitalismo que nos promete una prosperidad y el comunismo que busca la igualdad en la sociedad. También Lyotard sostiene el relativismo moral, negando la verdad absoluta y diciendo que cada hombre tiene su propia perspectiva. Como consecuencia de esto, vemos a una sociedad sin esperanza, una sociedad desconfiada. En contraste a la Biblia, podemos ver que Dios nos dejó leyes y mandamientos. Podemos ver en Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17, donde nos dejan los mandamientos como un manual para que el hombre pueda vivir de una manera justa. También vemos en San Juan 14, 6, donde nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en San Juan 17, 17, también Jesús dice, tu palabra es verdad. Dios les bendiga. Vamos a pasar al tercer punto, que es la deconstrucción del lenguaje. Según Jacques Derrida, cada persona puede tener su propia interpretación de un significado. Quiere decir que no existe una verdad absoluta o una verdad fija, sino que cada persona, según el contexto que se está suscitando en ese momento, puede darle el significado y puede tener su propia verdad. Vamos a ver lo que es la deconstrucción de la Biblia, porque Jacques Derrida incluye a la Biblia incluso en este grupo, ¿no? No la excluye a la Biblia como la autoridad que nosotros los cristianos sabemos que es, sino que él incluye a la Biblia, diciendo que aún la Biblia se puede interpretar de una manera propia, ¿no? Pero nosotros los cristianos sabemos, y aquí viene la autoridad de la Biblia, que la Biblia, que es la palabra de Dios, no fue traída por voluntad de hombre, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo. Jacques Derrida también nos habla acerca de lo que es el relativismo. Y el relativismo significa que cada persona puede tener su propia interpretación, ¿no? Su propio significado. Lo que contradice enfáticamente a la Biblia, que nos enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nos enseña que sí hay una verdad absoluta, que está revelada a través de Jesucristo, revelada por Dios a través de Jesucristo en su palabra. Y para finalizar vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, si se degrada el significado de lo que es la salvación, se deconstruye, ¿qué va a pasar? De que el hombre simplemente va a entender el significado de lo que es la salvación como un tema social o moral. Y esto va a afectar verdaderamente en su salvación, porque nosotros sabemos que el hombre sin Cristo va directo a la condenación eterna. La Biblia enseña enfáticamente acerca de la salvación, de hecho es el tema central del Evangelio, porque para eso vino Cristo, para salvar al mundo. Y sabemos que la única manera de nosotros alcanzar la salvación es a través de la fe en Jesucristo y teniendo un arrepentimiento verdadero. Así que este tema es peligroso, porque nosotros los cristianos sabemos que sí hay una verdad absoluta, que sí hay una verdad, y es clara la verdad, y esa verdad es Jesucristo a través de su Evangelio. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi nombre es Luis Tasaico Reyes. En esta oportunidad quiero hablar sobre Gianni Bettino y el pensamiento débil. Gianni Bettino fue un filósofo italiano asociado al pensamiento postmoderno y a la hermenéutica contemporánea, influenciado por Friedrich Nietzsche y Martin Heidegger. Bettino desarrolló la idea de que la historia de la filosofía muestra una progresiva debilitación de las estructuras fuertes de verdad y autoridad. El pensamiento débil sostiene que no existen verdades absolutas e inmutables. Toda verdad es interpretación dentro de un contexto histórico y cultural. Las metanarrativas o explicaciones universales de la realidad pierden legitimidad en la sociedad postmoderna. La filosofía debe promover la tolerancia y el diálogo entre diferentes interpretaciones. Desde esta perspectiva, la verdad ya no se impone como una estructura objetiva universal, sino que se presenta como una construcción interpretativa plural. Y el pluralismo religioso, a partir de esta visión, el pensamiento débil favorece el pluralismo religioso, es decir, la idea de que ninguna religión puede reclamar la posesión absoluta de la verdad. El pluralismo religioso afirma que todas las religiones contienen algún grado de verdad. Ninguna tradición religiosa tiene exclusividad sobre la salvación. Las diferentes religiones son caminos legítimos hacia la experiencia de lo divino. Desde esta perspectiva postmoderna, el cristianismo no sería el único camino hacia Dios, sino una interpretación más entre muchas tradiciones espirituales. Para Bettino, el cristianismo mismo podría interpretarse como una tradición que promueve la debilitación de las estructuras de poder, enfatizando la caridad y el diálogo más que la afirmación dogmática de verdades exclusivas. La exclusividad de Cristo, según San Juan 14:6, el pluralismo religioso entra en tensión directa con la enseñanza bíblica. En Juan 14:6, Jesucristo declara: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta afirmación contiene tres elementos fundamentales. Cristo como el único camino. Jesús no afirma ser uno de muchos caminos, sino el camino hacia Dios. Cristo como la verdad. A diferencia del relativismo posmoderno, el Evangelio presenta la verdad como personal y revelada en Cristo. Cristo como la vida. La vida eterna no se obtiene por múltiples vías espirituales, sino mediante la relación con Cristo. Conclusión, el pensamiento filosófico de Gianni Bettino representa una de las expresiones más claras del postmodernismo.
proponiendo el pensamiento débil como una alternativa a las verdades absolutas de la tradición metafísica. Esta perspectiva conduce naturalmente al pluralismo religioso, donde ninguna religión puede reclamar exclusividad sobre la verdad o la salvación. Sin embargo, la enseñanza central del cristianismo bíblico, expresada en Juan 14:6, afirma que Jesucristo es el único camino hacia Dios. Esta declaración establece un fundamento exclusivo que desafía directamente las premisas del relativismo posmoderno. Por lo tanto, mientras el pensamiento débil busca promover la coexistencia de múltiples interpretaciones religiosas, la fe cristiana sostiene que la verdad definitiva sobre Dios se encuentra en la persona de Jesucristo, quien se presenta no solo como un maestro espiritual, sino como la revelación plena de Dios y el único mediador entre Dios y la humanidad. No hay grandes historias en las que creer, pero nosotros sabemos que la historia de Dios sigue vigente y es la única que da una esperanza real. Derrida intenta decirnos que el lenguaje es confuso y que cada quien entiende lo que quiere, pero nosotros no caminamos a ciegas. Tenemos la palabra de Dios que es inspirada por el Espíritu Santo y que es nuestra roca, nuestra manual de vida. Por último, Valentino nos invita a un pensamiento débil, donde nada es verdad absoluta, pero el ser humano necesita cimientos. Entonces, nuestra fe responde a las preguntas más profundas de quiénes somos, a dónde vamos. Solamente Cristo hay una identidad que no se quiebra. Muchas gracias por acompañarnos y sigamos renovando nuestra mente para no conformarnos a los pensamientos de este ciclo.